nombre es Charles Juliana Herrera Carvajal y hoy junto con mi compañera Mayerly Herrera estaremos exponiendo el segundo trabajo de estadística. Bueno, aquí iniciamos con el primer punto, que es construir una tabla de contingencia de acuerdo con sus datos y variables estadísticas. Obtener por lo menos 3 conclusiones relevantes a partir de la tabla de contingencia. En esta tabla tomamos los datos del sector económico, de los sectores económicos que hay y la edad de todos los trabajadores y quisimos ver qué rango de edad es más presente en cada uno de los sectores. Como pueden ver, aquí tenemos el sector agrícola de entre la edad de 25 a 29 años, tiene 4 trabajadores. Entre la edad de 30 a 34 años tiene 3 trabajadores. Entre la edad de 35 y 39 años tiene 4. Entre la edad de 40 y 42 tiene 0 trabajadores. Como lo que evidenciamos aquí, en esa edad no hay trabajadores de ese sector. En el sector de construcción podemos ver que entre la edad de 25 a 29 no hay trabajadores tampoco. Y en el de salud solamente hay 2 trabajadores. Entre la edad de 30 a 34 tenemos en el sector de construcción 4 y en el sector salud 1 trabajador. En la edad de 35 a 39 años tenemos en construcción 1 trabajador y en salud 4. Y en la edad de 40 y 42 años tenemos 2 trabajadores en construcción y 3 en salud. Como podemos evidenciar aquí en el total de cada una de las edades, en la edad de 25 a 29 hay 6 trabajadores en total de todos los sectores. Y como vemos, ahí en construcción no hay trabajadores. Entre la edad de 30 a 34 hay 8 trabajadores por todos los sectores. Y sí hay en cada uno de los sectores trabajadores. Entre la edad de 35 y 39 también tienen un total de 9 trabajadores. Y entre la edad de 40 y 42 un total de 5 trabajadores. Pero en el agrícola no hay trabajadores de ese rango de edad. Entonces, entre los 3 sectores económicos que evidenciamos, con edades de 40 a 42 años, podemos ver que en el sector agrícola no tiene trabajadores en ese rango de edad. Y en el sector salud podemos evidenciar que es el único que está dentro de todos los rangos de edades, siendo el sector bien distribuido y un poco equilibrado de trabajadores. En el sector de construcción es una población un poco más pequeña y notablemente ausente en el rango de edades de 25 a 29 años, por lo que casi no hay trabajadores ahí. Bueno, seguimos con el siguiente punto, que es construir por lo menos 3 tipos de gráficos de acuerdo con sus datos y variables estadísticas y obtener por lo menos una conclusión relevante a partir de cada gráfico. Bueno, aquí tenemos un gráfico de barras donde queríamos mostrar los factores personales o factores psicosociales que pudieron afectar a los trabajadores y que llevaron a un incidente o accidente de trabajo. Como podemos ver, en estrés hay 10 trabajadores que sufrieron esto. En fatiga hubieron 15 trabajadores, no hubo 2 trabajadores que no sufrieron ninguno de estos factores psicosociales y hubieron 3 trabajadores que sufrieron incidentes o accidentes de trabajo por la prisa. Entonces, en el análisis de estos encuestados, revelamos que los factores psicosociales de fatiga y estrés acumulan el 83.3% de las respuestas referentes a factores personales que incluyeron en un incidente o accidente de trabajo. La fatiga es el factor más citado, representando el 50% de la respuesta, ya que casi la mayoría de los trabajadores se vieron afectados por la fatiga, como lo vemos acá en la encuesta. La mitad de los trabajadores fueron afectados por la fatiga y por eso tuvieron un incidente o accidente de trabajo. Y el estrés, que es el segundo factor más citado, que está
en el 33.3% de las respuestas. Como podemos ver acá, 10 trabajadores fueron afectados por el estrés y también conllevó a un incidente o accidente de trabajo. En contraste con la prisa y ninguno, que fue la opción que no hubo accidentes de trabajo por este tipo de factores psicosociales, tiene una contribución un poco marginal, porque ya esto implica que la variable principal es investigar y mitigar en el estudio de la prevención de riesgos laborales y la gestión de la fatiga física o mental y el estrés en los trabajadores. En este gráfico quisimos mostrar lo que eran los sectores económicos y cuántos trabajadores habían en cada sector económico. Por lo que podemos ver aquí en el gráfico, en el agrícola hay 11 trabajadores, en construcción hay 8, en salud hay 10 y en servicios solamente hay un solo trabajador. La muestra de las 30 respuestas está fuertemente concentrada en 2 de los 4 sectores, que es el agrícola y la salud, que podemos ver que el agrícola lleva un 36.7% y en salud lleva un 33.3%. Estos dos sectores conllevan el 70% de la población encuestada, en contraste con los sectores de construcción y servicios que no son tan presentes en la tabla, aunque en construcción siempre se llevó bastantes trabajadores con esta respuesta. Seguimos con el gráfico circular. En este mostramos los niveles de accidentabilidad, donde podemos ver que ocurrió un suceso que está en rosado, que ocurrieron 2 sucesos que está en morado, que ocurrieron 4 sucesos que está en verde y no ocurrieron sucesos que están en amarillo. Como podemos evidenciar aquí, el mayor porcentaje del gráfico se lo lleva que ocurrió un suceso, de esto que pudo llevar a un incidente o accidente de trabajo. Según el gráfico, concluimos que el 60% de los participantes de la encuesta reportó un accidente, lo que lo convierte en el evento individual más común. La tasa de accidentabilidad casi es del 77% y ha tenido por lo menos un accidente. Sugiere que existe un problema significativo y generalizado en el entorno laboral, que nos refiere una investigación más profunda sobre las causas subyacentes, las medidas preventivas actuales y la efectividad de la política de seguridad. Como podemos evidenciar aquí, la mayoría respondió que sí tuvo un incidente o accidente de trabajo Entonces una investigación más profunda para ver cuáles son los factores que conllevan a este tipo de niveles de accidentabilidad. Bueno, muchas gracias. Los dejo con mi compañera Mayerly Herrera. Hola, mi nombre es Mayerly María Herrera Contreras y en esta parte del trabajo voy a explicar sobre los 3 sucesos que analicé para estimar la probabilidad de ocurrencia. El primer suceso fue sobre el nivel de estrés en los trabajadores. Según la encuesta que realizamos de 30 trabajadores, 10 afirmaron que el estrés los afecta significativamente. Entonces la probabilidad fue de 10 sobre 30, lo que vale al 33%. El segundo suceso fue sobre la edad de los trabajadores. Quise saber la probabilidad de que la mayoría estuviera en el rango de edad más alto. En este caso hubo 5 casos favorables de un total de 30, lo que da una probabilidad del 16%. El tercer suceso fue sobre el sector donde laboran los trabajadores. Encontré que 11 de ellos pertenecen al sector agrícola, de 30 en total, lo que da una probabilidad del 36%. En conclusión, estos resultados no permiten tener una idea más clara de las condiciones de los trabajadores y de cómo los factores como el estrés, la edad o el tipo de trabajo pueden influir en su desempeño.
También voy a hablar sobre los aspectos positivos y los aspectos negativos. Los aspectos positivos: se aplican correctamente los conceptos de estadística descriptiva y probabilidad. Los gráficos y la tabla de contingencia ayudan a visualizar los resultados de forma clara. Se evidencia un análisis realista de la situación laboral, especialmente en cuanto a la fatiga y el estrés. El trabajo refleja un proceso de aprendizaje práctico y una comprensión general de los datos recolectados. Aspectos negativos: la muestra utiliza 30 personas, pueden ser limitadas para generar los resultados a toda la población laboral. Faltó incluir más variables que permitieran un análisis más amplio, como el nivel educativo o la jornada laboral. Algunos cálculos podrían mejorarse con herramientas digitales como Excel o software estático.